Bem-vindos todos, sejam bem-vindos. Essa aqui é uma atividade da Semana Global da EDCA, organizada pela regional, pelo Grupo Network da América Latina, que tem como os coordenadores eu, Mônica Coarrara, da Universidade Federal do ABC, professor Facundo Valverde e professor Jonathan, que também faz parte desse painel. Essa nossa atividade vai acontecer com tradução simultânea. Para quem não ouviu ainda, está abaixo aqui, numa telinha de interpretação, aqui abaixo da tela, vocês podem clicar e terão a tradução simultânea do português para o espanhol e do espanhol para o português. Para vocês não ouvirem as duas línguas, vocês vão ter que manter mutada a língua original e clicar apenas na língua que lhes interessa. Se houver alguma dúvida, alguma questão, por favor, coloquem no chat. Então, iniciando as nossas atividades, esse é um painel sobre as abordagens críticas ao paradigma de desenvolvimento humano na América Latina. Nesse painel, contamos com a presença da professora Cristina Frost Borges Reis, que é economista formada pela Universidade de São Paulo, mestre em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em economia também pela Federal do Rio de Janeiro. Ela é docente licenciada da Universidade Federal do ABC, minha colega e amiga, mas hoje ocupa o cargo de na Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, do Governo Federal do Brasil. Também participando na mesa, temos o professor Matias Nebel, que é professor de Ética Social e Cristã na Universidade Autônoma do Estado de Puebla, diretor do Centro de Pesquisas Bem Comum, do Instituto de Promoção do Bem Comum, foi professor de Ética e Teologia no México, na UIA e na ITAM, é pesquisador associado do Instituto Van Hoogen da Universidade de Cambridge e um dos fundadores da Alcadeca. Também conosco, professor Jonathan Clausen, que além de coordenador da regional da EDCA da regional da Latin America Network, é professor investigador do Departamento de Economia da PUC, da Universidade Católica do Peru, diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Humano da América Latina, da PUC, economista da PUC, com mais mestrado e especialização em desenvolvimento econômico e doutor em desenvolvimento internacional pela Universidade de Bath, no Reino Unido. O nosso painel funcionará da seguinte forma: nossos convidados estarão respondendo 3 grandes questões em rodadas. Então, numa primeira rodada, onde cada um vai ter aí de 5 a 8 minutos, a grande questão é tentar discutir até que ponto o paradigma do desenvolvimento sustentável é compatível com a perspectiva de desenvolvimento humano da América Latina. Uma segunda rodada discute as ligações e coligações regionais que seriam necessárias para fortalecer ou construir um paradigma de desenvolvimento humano de e para a América Latina. E uma terceira rodada, a partir da experiência de cada um, quais seriam os principais desafios e temas na América Latina que o paradigma de desenvolvimento humano ainda não abordou. Então, esse vai ser o nosso funcionamento. Mas cada um dos nossos convidados responde essas questões numa rodada. Começando, se vocês não se importarem, pela professora Cristina Reis, do Brasil.
Bom, buenas tardes, boa tarde a todas e todos. Uma vez eu fui a um congresso na Venezuela, já faz uns 20 anos. Hace 20 años, y alguien dijo que el portuñol sería la lengua del desarrollo en América Latina en el siglo XXI. Pero como tenemos traducción, yo no voy a hablar en portuñol y sí en portugués. Quisiera agradecer la invitación, enviar un abrazo virtual a mi amiga Mónica. Es un gran gusto estar aquí como investigadora de ese tema del desarrollo de tantos años. Y actualmente tengo la oportunidad de transformar políticas econômicas, esta pauta que temos tanto apreço. Para contestar as perguntas, me he baseado em um artículo que foi escrito com uma colega nossa, Fernanda Graciela. Hemos escrito há 1 ou 2 anos um livro, um artículo que foi publicado em Brasília Scientific Review, que se chama Reformando Estruturalismo para lidiar com a América Latina do século XXI. Em este artículo, teníamos uma preocupação muito parecida com a primeira pergunta do painel, que é entender até que ponto o paradigma de desenvolvimento sustentável é compatível com o desenvolvimento humano. E teníamos uma aproximação mas com a Agenda 2030, mirando para as desigualdades que temos todavia e que crescem em nossa região. Então, em artículos, demonstramos que a desigualdade em la região está avançando, tanto em termos de distribuição personal da renda, como também em termos de distribuição funcional da renda. E ensinamos alguns indicadores, também o IDH, que mostra um comportamento diferente do que gostaríamos, que não demonstra uma melhora expressiva. Tanto mirando os países da América Latina, de maneira conjunta como em separado. E é mais grave quando miramos as intersectoriedades de cada um. Se miramos através do gênero, idade, etnia ou localização territorial, seja urbano ou rural, em los diferentes países. Então, as assimetrias estão cada vez mais grandes, tanto em los indicadores de desenvolvimento humano, principalmente mirando o IDH, quanto da Agenda 2030. Não se pode, de repente, dimensionar essas diferenças. Então, é importante entender de maneira estrutural como que as relações material de produção e de distribuição, desde um ponto de vista econômico, está interconectada com questões interseccionais que vão trazer à tona a diferença das rentas e de outros indicadores de qualidade de vida para o desenvolvimento humano. Então, a conclusão principal, aunque tenhamos que reconhecer
porque vemos que isso do conservadorismo se está expandindo. É necessário reconhecer a Agenda 2030, que para o desenvolvimento sustentável provavelmente é a única agenda que indica algum caminho que temos que percorrer, tanto do ponto de vista das estratégias empresariais, como das políticas de governo, do setor público, do setor de governo, como do setor não governamental. E que os resultados dessas empresas estejam amarrados com os objetivos dos ODS. E podemos ver que de 2015 hacia 2022, essa agenda ha retrocedido. Pero aunque esteja um pouco débil, temos que reconhecer suas debilidades metodológicas, suas limitações metodológicas. E a ONU está criando novos indicadores para a IDH, que traz a questão da sustentabilidade para conectar, fazer uma conexão necessária entre duas agendas. Mas há um tema que nos preocupa, que não se resolve em nenhuma das duas agendas. Em nenhuma das duas agendas, tanto de desenvolvimento humano como de desenvolvimento sustentável, e nos indicadores que estamos disponíveis, não se vê um reconhecimento gênero, etnia e classe, que são determinantes para definir a capacidade das pessoas. Isso tem a ver com a relação do perfil de renda desses grupos. Además de isso, em todas as metodologias, nem todas as metodologias têm uma perspectiva focada em el indivíduo. Porque muitas vezes se mira o pobre e não a pobreza. E não se vê as condições históricas e estruturais que corroboram essa situação de desigualdade. E isso tem características específicas em cada nação. Porque isso vai levar a estratégias diferenciadas para evaluar e enfrentar o problema. Então, é necessário esse caráter estrutural para entender as desigualdades. Então, nesse artigo que escrevemos, proponemos um método estrutural para saber as origens das diferenças dentro dessa dinâmica econômica, para ver a desigualdade que vai mais allá do comportamento individual das pessoas. Para isso, é necessário uma nova fórmula, uma nova visão para construir uma agenda para o desenvolvimento humano e sustentável em América Latina. Então, é necessário reavaliar e temos que mirar a diversidade de los grupos e as causas culturais, institucionais, políticas, tecnológicas, financeiras e produtivas que levam a uma desigualdade tão cruel que vemos. Vou parar por aqui. Obrigada, Cristina. Gracias, Cristina. Profesor Matías. Muchas gracias, pues gracias por la invitación también. La pregunta que nos hacen en realidad necesitaría mucho más que 5 minutos o 20 minutos o incluso tenemos 1 hora para poder responder. Es una pregunta muy importante, ¿no? Sabemos que hay una tensión entre desarrollo sostenible y desarrollo humano.
¿Cuál es la naturaleza exacta de esta tensión? Pues yo creo que viene de una incompletud teórica en ambos modelos. Es decir, el desarrollo humano se ha focalizado por sus raíces teóricas, principalmente, si tomamos la definición de Amartya Sen, sobre la ampliación de capabilities, de capacidades humanas, ¿no? Pero a nivel esencialmente individuales, y últimamente se ha desarrollado mucho pues, en la asociación, pues la dimensión de capacidades colectivas. Pero ambos elementos, digamos, el segundo elemento es todavía incipiente. Lo que constato es que a nivel de políticas públicas, a nivel del marco institucional y legislativo, el desarrollo humano pues ha impactado en realidad en su transformación, traducción a nivel de tanto de políticas públicas como de instituciones, ¿no? Ha impactado poco. De la misma manera, el concepto, digamos, de desarrollo sostenible es un concepto que surge de el deseo, la importancia de que tanto resultados como procesos sean sostenibles, ¿no? A nivel de desarrollos. Sostenibles en términos de lo que alcanzamos, sostenibles en cuanto a cómo lo organizamos para alcanzarlos. Y aquí también, digamos, esta importancia pues ha llevado a poner importancia sobre los procesos, peculiarmente procesos sociales. Tal punto que el ODS número 17, pues es el ODS de sinergia, ¿no? Entre los distintos elementos para que sea sostenible lo que es sostenible, ¿no? Que los objetivos sostenibles sean sostenibles, lo que es interesante como tal, ¿no? Ambos elementos, y en esto estoy de acuerdo con Cristina, en realidad tienen todavía una visión, a mi parecer, un poco ingenua de lo que es la dimensión estructural, ¿no? La dimensión estructural no se resume a un análisis marxista, yo la buscaría mucho más del punto de vista de la interacción social institucionalizada y la forma, digamos, en cuáles modelos sociales complejos existen y sobre todo evolucionan, lo que yo llamo dinámicas de bien común, en plural, bienes comunes, dinámicas de bienes comunes. Pero con eso no he respondido todavía a la pregunta, nomás la he planteado y obviamente eso es lo más sencillo. Mi respuesta a tu pregunta, Facundo, que es una pregunta muy difícil, es la siguiente. Yo creo que hay diferencias de normatividad, si me permito, esta palabra un poco mal vista, diferencias de normatividad entre desarrollo humano y desarrollo sostenible. El desarrollo humano designa el fin del desarrollo. Un desarrollo que no es humano, no es desarrollo. Es decir, esto es el criterio primero y fundamental, ¿no? El desarrollo debe de crear humanitas. Es decir, no solo para algunos, sino para todos. Una humanitas que sea justa, que sea estable, que sea eficiente también en el manejo de recursos, que sea libre, participativa, etcétera, pero humanitas. El desarrollo humano es el fin del desarrollo, cual se hace como lo definen, ¿no? Como incremento de libertades, etcétera, pero es el fin. Y por lo tanto, tiene una prioridad normativa sobre algunos otros elementos, sobre todo cuando hay trade-offs. Porque el desarrollo, la dimensión sostenible del desarrollo es instrumental, a mi parecer. Tiene que ver con la calidad de los procesos de desarrollo. Y la calidad de los procesos de desarrollo deben de ser sostenibles. Deben de permitir, en realidad, que alcancemos tanto los resultados como en el proceso una sostenibilidad del desarrollo. Y por lo tanto no es lo mismo y no están al mismo nivel de importancia, sino a niveles relacionados, pero también a nivel jerárquicamente diferente, ¿no? Si hay un trade-off entre humanidad y estabilidad, pues básicamente hay que elegir humanidad sobre estabilidad, o ver cómo la estabilidad podrá ser matizada en este caso con la humanidad, desarrollo humano. Esto lleva obviamente a una pregunta, a mi parecer, todavía indispensable en cuanto al desarrollo sostenible, que es ¿sostenibilidad de qué? Es una vieja pregunta, ¿no? ¿Sostenibilidad de qué?
hablé de resultados, cero hambre, pues que sea sostenible, el proceso, los procesos sociales por el cual llegamos a cero hambre, pero me pregunto siempre más si la sostenibilidad no implica también la sostenibilidad de la comunidad en la cual hay cero hambre. Porque si llegamos a cero hambre, sacrificando otros elementos, ¿no?, de esta comunidad, pues estamos mal. Entonces, la dimensión sistémica, ¿no?, del desarrollo, que regresa una vez más. Y por lo tanto, a mi parecer, cuando hablamos de sostenibilidad, tendríamos que ver más allá de resultados y procesos, también sostenibilidad de la comunidad humana como tal, lo que me permite enlazar obviamente con el desarrollo humano. Y ahí termino mi respuesta. Mil disculpas por haberme excedido de tiempo. Gracias, profesor Matías. Jonathan, por favor. Sí, gracias Mónica y gracias a Cristina y a Matías por sus intervenciones. Yo voy a ser un poco, digamos, un poco crítico con la perspectiva del desarrollo sostenible, que yo me pregunto si es que ah, digamos, puede o es necesario tener una visión de desarrollo sostenible por un lado y una visión de desarrollo humano por otro lado, ¿no? O sea, nunca, no termino de comprender por qué pueden existir ambas, cada uno por su lado, ¿no? También es verdad que hay que reconocer que hay varios enfoques o variantes del enfoque de desarrollo humano y también hay varias variantes o enfoques de desarrollo sostenible y probablemente yo no voy a hacer justicia a todos los enfoques que corresponden a cada lado. Entonces seguramente alguien podría decir, bueno, pero una cosa es el enfoque más inspirado en la perspectiva de Martha Nussbaum, enfoque capaz de desarrollo humano, otro en realidad no, es más el enfoque con más aplicaciones de política del UNDP, que es una versión un poquito distinta a la de enfoque de capacidades de STEM, por ejemplo, en fin, están vinculados, pero no son lo mismo. E igual con el caso de la sostenibilidad. Entiendo que, si bien es cierto, la idea de desarrollo sostenible hace referencia a la necesidad de, se entiende, sostener en el tiempo una serie de procesos y de logros. También es verdad que tiene un fuerte componente ambiental, ¿no? No es lo único, pero tiene un componente ambiental y el interés en, digamos, colocar el término sostenibilidad es también como para colocar en primer lugar o de manera relevante e importante el tema de sostenibilidad ambiental. Pero yo me pregunto si más allá de digamos, la retórica del discurso del desarrollo, la narrativa del desarrollo, es necesario, digamos, que existan estos dos enfoques, ¿no? Me pregunto si puede haber un desarrollo sostenible que no sea humano, digamos. Y asimismo me pregunto si el desarrollo humano ya no incluye la perspectiva ambiental y de sostenibilidad, ¿no? Alguien podría plantear que una solución bastante más sencilla y que por qué los académicos nos hacemos tantos problemas es simplemente hablar de un desarrollo humano sostenible, que también es algo que se menciona en varios documentos. Pero a mí me parece, de nuevo, que es una perspectiva un poco redundante, digamos, ¿no? Aunque entiendo las razones, digamos, de narrativas de políticas por las cuales se requiere o se considera conveniente enfatizar, digamos, el término sostenibilidad. Ahora, también me parece, bueno, para responder de manera directa a la pregunta de Mónica me parece que sí son compatibles, pero también me parece que quizá no es conveniente, digamos, tener estos distintos enfoques y no deberíamos transitar quizá un enfoque más integrado. Y en ese sentido, bueno, tenemos colegas que están trabajando en una perspectiva más bien de desarrollo humano integral para enfatizar el componente ambiental, social e individual, que están interconectados, digamos, pero sin dejar de colocar la importancia de los seres humanos al centro, digamos, del discurso del desarrollo. A mí me preocupa
y es algo que yo he observado en los últimos años, que la agenda de sostenibilidad desplace, digamos, a la agenda centrada en las personas y en particular en aquellos que están en mayor desventaja, ¿no? Ese es un tema que a mí me parece muy peligroso y que es uno de los riesgos, digamos, de cuando perdemos de vista el componente humano, y por eso yo insisto en la necesidad de colocar lo humano o de recolocar lo humano al centro. Reitero que probablemente varios dirán que es una visión injusta o un poco parcializada de la perspectiva sostenible. Pero yo voy a insistir, yo voy a sostener que es importante nuevamente que recuperemos la centralidad. Creo que hay del componente humano. Creo que hay varias agencias, iniciativas, etcétera, que en la persecución de la sostenibilidad ambiental, que es absolutamente importante y no se puede desligar del desarrollo humano, ha más bien perdido de vista la importancia de enfocarse, por ejemplo, en componentes de pobreza muy severos que todavía persisten en la región de América Latina, en temas de desigualdades en diferentes dimensiones, que es algo que Cristina mencionaba en su intervención. Hay desigualdades que son multidimensionales y que son interseccionales y que persisten en la región de América Latina, ¿no? Entonces, quizá, y esto voy a adelantarme un poco a la última pregunta de Mónica, acerca de qué es lo que se requeriría, y sobre eso, bueno, lo desarrollaré más en un momento. Yo creo que América Latina es una región que tiene la capacidad, no en el sentido de capability, sino en el sentido de la competencia, digamos, para poder pensar en una perspectiva de desarrollo desde América Latina, para América Latina, en línea seguramente con varias de las propuestas que han mencionado, como repensar el estructuralismo, reincorporar la noción del bien común. Pero creo que es momento de que desde esta región empecemos a generar también, o continuemos, o impulsemos, o reimpulsemos la generación de ese contenido teórico, conceptual, que creo que es algo que hemos dejado un poco de lado. Quizás algunos de nosotros hemos dejado un poco de lado, hablo por mí en este caso. Pero bueno, me quedo ahí en esta primera ronda. Gracias. Obrigada, Jonathan. Eu vou propor... Gracias, Jonathan. Voy a proponer, como has avançado na contestar a terceira pergunta, vamos começar contigo também, Jonathan. Vamos fazer ao contrário. O que lhe parece? Então, Jonathan, conteste a segunda pergunta. Depois Matias e depois Cristina, se vocês estão de acordo. A pergunta da segunda ronda é que alianças regionais seria necessário reforçar ou criar para construir um paradigma de desenvolvimento humano desde e para a América Latina. Jonathan, empezamos contigo. No sé si el continuar con la respuesta me ayuda o no, pero bueno, lo haré o intentaré hacerlo en cualquier caso. Gracias. A ver, creo que es necesario para hablar de estas alianzas, tal vez no haga falta construir nuevas, sino repotenciar o reenergizar algunas que ya existen, ¿no? Pienso, por ejemplo, en nuestra Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano, la ALCADECA, a la que se ha hecho referencia previamente. Por cierto, este es un primer intento también desde digamos, en la red latinoamericana de HDCA de hacerlo, y en ese sentido las preguntas que nos han planteado no son neutrales, y no son inocentes, y nos empujan un poco a propósito a ir en esa dirección. Pero yo sí creo que es muy importante que desde el punto de vista académico, bueno, yo estoy sesgado, voy a hablar como académico ahora, sí empecemos a retomar esta discusión y hacernos la pregunta o las preguntas que pueden sonar un poco radicales, pero que son válidas, ¿no? Es hoy, en 2023, en América Latina, un enfoque como el de desarrollo humano, ¿nos sigue siendo útil? Sí,
no de qué manera. Nos es útil un enfoque de desarrollo humano sostenible, nos es útil un enfoque de desarrollo sostenible, sí, no, en qué medida, sí, en qué medida no. ¿No? Yo creo que es importante que nos hagamos esta pregunta de manera directa, ¿no? Y que puede sonar un poco extraño, dado que estamos en un evento de desarrollo humano, pero me parece que es bien importante hacerlo, porque, digamos, de responder esa pregunta, creo que puede emerger, puede surgir digamos, este impulso a la generación de pensamiento desde América Latina sobre estos puntos, ¿no? Quizás nuestra perspectiva, el pensamiento, digamos, sobre el desarrollo en América Latina tiene otras características que nos parece importante agregar, complementar al enfoque de desarrollo humano, o plantear una especie de desarrollo humano 2.0, no lo sé, pero creo que las alianzas entre los distintos actores académicos que existen en América Latina son muy importantes. Otro tema que me parece importante también es, digamos, vincular estas alianzas académicas con otras alianzas que ya existen de parte de los movimientos sociales, ¿no? Yo creo, y Matías lo decía, quizá en el ámbito de las políticas ha sido menos exitoso el enfoque de desarrollo humano en generar, digamos, cambios o cuestiones más tangibles. Y si bien es cierto, hay muchos diagnósticos que uno puede hacer y hay muchos factores que pueden estar detrás, tal vez sería importante que un enfoque de desarrollo que permita o que pretenda, mejor dicho, ser verdaderamente transformador, que cause transformaciones, esté vinculado a aquello que los distintos y diversos movimientos sociales en América Latina consideran importante, ¿no? Yo creo que en la medida en que un enfoque de esta naturaleza no tenga un arraigo social y político también, va a ser muy difícil generar este tipo de transformaciones, digamos, significativas que uno pueda notar, ¿no? Y creo que también hay una oportunidad para alianzas entre los hacedores de política de la región. Hay varios temas en los que ha habido algunos avances. Uno que puedo destacar, pero nuevamente hablo desde mi sesgo, porque son los temas que trabajo, probablemente sean los temas de pobreza multidimensional, en los cuales América Latina ha avanzado mucho. Ahora otras regiones también, pero América Latina ha sido pionero y ha avanzado mucho, y que con todas sus imperfecciones y sus limitaciones, me parece que es un paso adelante hacia adoptar algún componente de una perspectiva de desarrollo humano que además tiene, digamos, un correlato tangible en las políticas. No, es algo muy pequeño y con muchas limitaciones, pequeño más o menos. Es algo, digamos, en términos de todo lo que implica un enfoque de desarrollo humano, es solo una parte, solo un componente particular, pero es un componente que me parece importante. Y creo que quizá esa sería una experiencia común en la región a partir de la cual podemos empezar a construir este tipo de alianzas de hacedores de política que se retroalimenta con alianzas académicas, que seguramente nosotros vamos siempre a pedir cosas más complejas y más comprensivas, porque así somos nosotros de pesados, los académicos, y los movimientos sociales nos aterrizarán y nos mostrarán que a lo mejor todas nuestras grandes ideas, algunas no son tan grandes ideas como creemos. Pero en cualquier caso, creo que es momento de lanzarse, digamos, a esta aventura de hacerse estas preguntas con estos actores. eh, Además, luego de un periodo tan duro como ha sido para América Latina la pandemia de COVID, y que además es uno de los elementos motivadores de este panel, ¿no? Pensar en en el desarrollo humano en América Latina luego de la pandemia del COVID. Gracias, Mónica. Obrigada, Jonathan. Gracias, Jonathan. Profesor Matías, por favor. Sí, muchas gracias, Jonathan. Te echaste doble y está muy bien. Yo voy a focalizar mi respuesta, si me permiten, porque tengo la impresión que hay dos preguntas en realidad en esta segunda pregunta, y responder a la segunda parte en la tercera parte. Bueno, total. Voy a responder sobre todo sobre las alianzas regionales, ¿no? Y eso me parece una buena pregunta,
porque más allá de proponer tal o cual alianza, yo creo que necesitamos preguntarnos por qué no hemos logrado. No hemos logrado, digamos, generar más alianzas y sobre todo por qué no hemos logrado permear de manera mucho más profunda eh, la dimensión de políticas públicas y sobre todo, insisto, la formalización del marco institucional de nuestras sociedades. Es decir, tanto el desarrollo sostenible como el desarrollo humano son buenos a nivel de métrica. Eso sí lo tenemos y coincido con Jonathan, tenemos avances a nivel de medición multidimensional, tenemos avances a nivel de mediciones también de sustentabilidad, eso sí lo tenemos. Pero parece que una vez salida de las cifras, no logramos, digamos, plasmar esto en políticas públicas que sean significativamente diferentes de lo que ya tenemos o que tengan un impacto significativo sobre esos mismos datos. No tengo, digamos, en mente datos para muchos otros países de América Latina, pero en México la pobreza estructural no ha disminuido, ¿no? No ha disminuido, sino que es bastante estable a pesar, digamos, de los distintos esfuerzos, a pesar de una medición multidimensional de la pobreza por medio de Coneval. Es interesante preguntarse sobre qué es lo que no hicimos y por qué no hemos logrado. Yo tengo dos respuestas a esto. Primero, hay una insuficiencia teórica, ¿no? De alguna manera, tanto un enfoque como el otro, desarrollo sostenible, desarrollo humano y la conjunción de ambos bajo varias formas, de alguna manera plantean de manera adecuada problemas específicos que sean lo que podemos llamar desarrollo y lo que podemos llamar sostenible, pero no plantean, no contemplan realmente con lo que empezó Cristina, que es la dimensión sistémica. Insisto, ahí es una falta de capacidad intelectual, una falta de imaginación, una falta de transdisciplinaridad, probablemente por parte nuestra, donde no hemos sido capaces de dar el paso hacia otras formas de conocimientos y desarrollar suficientemente nuestros modelos de tal manera que logren convencer a pues gente en el gobierno. Cristina nos dirá que no es fácil probablemente, que logremos, digamos, dibujar políticas públicas con más efectividad, con un paradigma diferente, porque requiere un paradigma diferente. Eso es un punto, ¿no? Y yo creo que el segundo punto que explica, ¿no?, nuestra dificultad es precisamente porque para que haya desarrollo humano, en realidad necesitamos un cambio sistémico. Y entonces, en realidad, el funcionamiento habitual, normal del sistema nos relega en un nicho agradable para nosotros de medición de pobreza, de discurso sobre desarrollo, que es simpático porque estamos en la minoría que piensa bien, que se preocupa para los pobres, etcétera, etcétera, pero que no deja de ser pues un alcove confortable. Otra vez, yo creo que aquí, en ambos casos, yo creo que necesitamos pensar estas alianzas regionales a dos niveles, ¿no? Alianza hacia disciplinas que no hemos todavía, con las cuales no hemos, digamos, no hemos logrado convencer, o con las cuales no trabajamos. Psicología social, ¿no? Ahí hay un montón de cosas interesantes. Luego, obviamente, sociología institucional, planificación estratégica. Y todos esos ámbitos, y hay muchos más, ¿no?, son ámbitos, a mi parecer, de crece teórico y práctico de nuestros enfoques. Y el segundo elemento de estrategia, ¿no?, es aprovechar, es muy malo, ¿no?, lo que voy a decir, pero es aprovechar, como dice Cristina, como reconoce Jonathan, ¿no?, que no vamos en la buena dirección.
y que en realidad siempre más nos damos cuenta que con los instrumentos que tenemos no logramos revertir el mal desarrollo de este continente, subcontinente. Y por lo tanto aprovechar la necesidad de pensamiento diferente y proponer aquí nuestros enfoques. Entonces, estrategias de alianzas me parecen estrategias muy importantes para que no nos quedemos en el nicho en el cual estamos, porque si nos quedamos aquí, no solo vamos a estar estancados, sino que vamos a llegar a ser irrelevantes dentro de poco tiempo. Eso nomás, y luego respondo sobre pues, otros elementos en cuanto a prioridades, ¿no? Obrigada, Cristina. As duas reflexões. Las dos reflexiones de Jonathan y de Matías han facilitado mi respuesta, porque ya hablaron sobre algunos puntos, pero vendo la perspectiva académica de las ciencias y de estas disciplinas, estoy de acuerdo que la agenda da interdisciplinaridad debe ser desarrollada justamente para entender esses determinantes estruturais del desarrollo humano e sua relação com a pauta climática ambiental. Mônica e eu hemos participado de um núcleo de estudos chamado MIDES, que era para desenvolvimento, democracia e sustentabilidade. Hemos hecho uma série de debates para que a contribuição de diversas áreas da ciência puder ajudar. O MIDES desenvolveu um diálogo muito interessante com científicos de outros países, tentando construir uma visão de desenvolvimento e de sustentabilidade, sendo um puente entre norte e sul, porque, además deste problema que vemos aqui, da incapacidade de mirar as questões de uma maneira sistêmica, tanto a agenda de desenvolvimento sustentável como a de desenvolvimento humano tem um tema muito eurocêntrica, dominada por la literatura anglo-sajona. E para nós outros que estamos no Sul, temos esse desafio. E nós outros aqui temos contribuições interessantes também. E para esse momento, o câmbio climático, podemos resgatar alguns conceitos que mostram novos caminhos, devido ao caminho que vemos no mundo, a dificuldade que vemos, uma dificuldade de respostas para temas como enfrentar os problemas da desigualdade social, por exemplo, e do câmbio climático. Então, meu ponto de vista da experiência de governo, como a conjuntura que temos é drástica, e os diferentes organismos estão buscando soluções. Então, às vezes não há colisões da plataforma que acabamos de entrar em Brasil. Por exemplo, uma colisão dos ministros da Hacienda de América Latina, para que seja uma plataforma de discussão de crescimento sustentável em diferentes âmbitos, seja a partir das instituições multilaterais, OCDE, Banco Mundial, BID, para que empiece esse diálogo. Por exemplo, os ministérios das haciendas, bancos centrais, para que se desenvolva
um instrumento E aí a nossa para tentativa esta visão. no Ministério da Fazenda, Acá no Ministério de Hacienda, nesse caso muito específico dos instrumentos financeiros, temos alguns instrumentos financeiros regulação e temos uma regulação das desigualdades sociais. que está atenta às desigualdades sociais. Mais light, E podemos chamar isso de uma maneira mais progressista, light ou de uma maneira mais progressiva. Podemos chamá-las economias dos cuidados. Ou seja, há um novo recorte. Ou também podemos ver o tema do racismo, que isso é um outro tema. colocar essas interseccionalidades E temos de pôr essas interseccionalidades. né, do objeto E ter uma raiz para a interpretação. também. Então, dar exemplo de dois instrumentos Vou dar um exemplo de dois instrumentos acá que temos. Um deles é a taxonomia sustentável, que classifica um projeto de inversão. no momento de, ao classificar de sustentável ou não, Ao classificá-lo como sustentável ou não, por obrigações legais e financeiras, porque os dois existem com obrigações legais ou têm instrumentos, então incluímos uma lista de critérios para a redução das desigualdades. para quem O tipo de trabalho que se genera para quem é. tem colocado muita Então, é um instrumento e a gente que temos muita esperança em esse instrumento. a Colômbia já desenvolveu uma Colômbia já desenvolveu uma taxonomia, México tem a sua, objetivo tem social, um objetivo social, que é o trabalho com gênero. 4 objetivos sociais, E no Brasil temos 4 objetivos sociais. as taxonomias em geral são muito mais voltadas a E nós tem a ver também com o desenvolvimento climático também. que a gente olha a desigualdade Então, miramos aqui a desigualdade desigualdade racial, gênero, trabalho a generação de trabalho decente, desigualdade a desigualdade sectoriais, para regiões, mas também mirando entre o rural e as regiões, a diferença entre rural e urbano, e também a universalização de serviços básicos, das pessoas. que são o direito das pessoas. Pensando nessa ideia propositiva de Pensando em essa ideia de coalizão, eu acho que creio que algumas políticas públicas podem ser um gatilho para discussões populares, e é importante que a política não seja sob baja, mas que seja construída com diálogo com diferentes grupos de interesse. Claro que é difícil, mas é uma necessidade. E desde o ponto de vista da articulação regional, é isso que estamos começando a fazer aqui no Ministério da Hacienda. Obrigada, Cristina. Eu vou Graças, Cristina. de mediadora. Eu, como mediadora, vou abusar do meu papel de mediadora. Pero, Cristina, como começaste a falar das propostas do Ministério, e como, además de ser que eres uma acadêmica, tu, Cristina, está em uma posição que pode fazer alguma diferença no governo e já que pode ser alguma diferença no governo. Então, le vou pedir que conteste a terceira pergunta. Eu sei que no Ministério de Hacienda tem muita coisa que fazer, mas eu sei que, como te gusta o tema, eu creio que há muitas coisas que tu gostarias de fazer e que te parece que é um desafio. Vamos começar a primeira ronda contigo, Cristina. Se Matias e Jonas estão de acordo, então, a partir de sua experiência como formuladora de políticas que vindo da academia, pero formuladora de políticas em um governo de esquerda, quais são as principais problemáticas que têm que ser desenvolvidas para o paradigma de desenvolvimento humano e que não han sido abordados, que seria urgente atender, e já seja desde sua própria perspectiva ou em diálogo com outras.
Eu começaria por esse final da Eu diria uma uma mobilização formação e uma formação política de desenvolvimento, políticas públicas de desenvolvimento que venham da sociedade. É um grande desafio. É um desafio de articulação, um desafio de letramento, de discussão, que vão enriquecer planeamento que muitas vezes a política pública não pode esperar. Ou um tempo de mobilização de algo que não existe. Qual é a mobilização para discutir de desenvolvimento? Às vezes, eu vejo com alguns colegas que dizem que necessitamos de uma visão soberana, autônoma de desenvolvimento. Eu tenho acá minhas dúvidas. Se nossa população, em geral, tem uma visão de desenvolvimento apropriada de sua ancestralidade, como se espera, devido à força do neoliberalismo, da subjetividade, do conceito de desenvolvimento, todavia prejudica alguns patrones de los países. Então, temos muitas dificuldades em ter uma definição própria, principalmente se partimos de uma ação territorial local que é necessária para ir à estatal, à regional, à nacional, a regional dentro do país ou fora, e a regional que se consideramos América Latina. Então, que desenvolvimento queremos? Humano ou sustentável? Em segundo lugar, para promover esse desenvolvimento, temos muitas dificuldades de recursos, de infraestrutura, de tecnologia, uma dependência financeira grande que temos, e temos toda uma questão de mobilização dos recursos em estas áreas. E isso dificulta a implementação de boas políticas de desenvolvimento, incluso a articulação que são necessárias. Toda a coordenação, esse trabalho é muito difícil. Incluso para contestar a pergunta anterior, as questões regionais. Por fim, e para terminar, a parte de desafios, vou falar agora como uma investigadora. É necessário romper com as estruturas de poder na América Latina e os grupos de interesse predominantes que há siglos ocupa o governo e toma as decisões e as empresas. E que excluem a maior parte da população. Então, é necessário romper essa estrutura de poder, seja nacional ou internacional, porque pero este é um grande desafio. Muito obrigada, Cristina. Gracias, Cristina. Matías. Por favor. Gracias, muy amable. Lo que es bonito, obviamente, en estas conversaciones es que precisamente no hay diversidades de punto de vista según dónde estamos, ¿no? Y pues mi óptica es, pues obviamente, un poco más teórica por lo que soy y lo que hago. Y de alguna manera, para mí la última pregunta, ¿no? ¿Qué son los puntos que no ha abordado? Tiene que ver con la anterior sobre la especificidad de un paradigma, ¿no? Para América Latina. ¿Cuál es la especificidad de un paradigma para América Latina? Es decir, para mí tiene que ver con reconocer las prioridades y la forma especial en la cual podríamos abordar esas prioridades en el Caribe y el continente latinoamericano.
Las respuestas habituales son clásicas, todas las conocen, ¿no? ¿Qué es lo que hace la especificidad de la región? Pues son nuestros niveles de desigualdad tan extraordinarios que tenemos, ¿no? Luego, pues, por mala suerte, se ha también disparado los niveles de violencia en el continente. México es un triste ejemplo, Brasil, pero tantos otros países también. Como decía Jonathan antes, pues una de las prioridades es la pobreza estructural, ¿no? que sigue, y eso es dramático. Luego, nuevos elementos que han surgido, como dijo Cristina, es los grupos vulnerables, que sean pues indígenas, partes andinas o de América Central, Caribe, en Brasil obviamente también. Los migrantes, grupos vulnerables, muy vulnerables, nosotros que estamos sobre el paso hacia Estados Unidos, pues son presas de todas las mafias posibles e imaginables, con horrores, historias terribles, ¿no? Y obviamente mujeres, ¿no? Que por mala suerte en América Latina también son de los grupos vulnerables. Y pues quizás una última dimensión, ¿no? Muy comúnmente aceptada es el medio ambiente, la crisis medioambiental peculiar, pues América Latina con sus climas, con la situación geográfica que es particular, ¿no? Y que no se reproduce en otras partes. Pero lo que yo quisiera es ser un poco provocativos. A mi parecer, estos elementos clásicos, a partir del cual dibujamos la especificidad de un paradigma latinoamericano, son síntomas. Repito, síntomas. Síntomas, pero no prioridades forzosamente del desarrollo. Son síntomas de un mal desarrollo, pobreza, violencia, violencia de género, grupos vulnerables, migrantes, medio ambiente, son síntomas de un mal desarrollo, es decir, de un disfuncionamiento profundo de nuestras sociedades que generan injusticias estructurales. Es decir, insisto, es el funcionamiento normal, habitual de nuestras sociedades que genera de manera habitual, normal, estos mismos síntomas. Es decir, que generan para ámbitos enteros de la población categorías subhumanas de personas que están en pobreza extrema, que están explotados hasta morirse de esto. Personas que están presos de violencia que nadie tendría que soportar. Y esto no va disminuyendo, va aumentando. No todos los indicadores van aumentando, es diferente según los países, ok, pero en general no va disminuyendo de manera significativa, y sobre todo si vemos tiempos largos. Por lo tanto, propongo ver estos síntomas, ¿no? De un mal desarrollo, de un desarrollo habitual que no logramos romper, ¿no? Como síntomas de varias recesiones. Prefiero la palabra recesión, me parece interesante. Recesiones. Recesión democrática del continente. No necesito aquí enumerar los distintos personajes que tenemos, ¿no? Todo el mundo los tiene claro. Recesión del Estado de Derecho, que no va ligado forzosamente a la democracia. China tiene un Estado de Derecho, Rusia también, Arabia Saudita tiene un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, forma institucionalizada de reconocimiento recíproco de nuestras libertades y dignidades, está en recesión. En México tenemos 98% de impunidad. 98% de impunidad. Es decir, es más sencillo matar a mi vecino que buscar una resolución con un juez de mi conflicto con mi vecino. Y además de eso, me libro la mayor parte de las veces. Recesión de la cultura.
Por cultura no entiendo ni tamales ni danzas folclóricas, pero recesión de la inteligibilidad recíproca en nuestras sociedades. Es en realidad la polarización de nuestras sociedades. Hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos cuando hablamos en una misma comunidad. No, creo que va disminuyendo la capacidad que tenemos a entendernos de manera recíproca. Recesión, cuarta recesión de la solidaridad. Hay solidaridad cuando hay terremotos, huracanes, todo lo que quieren, pero hay una recesión de la solidaridad habitual en nuestro continente. Las redes de solidaridad se van aflojando, tradicionales como institucionales. Recesión finalmente de la ecología. Y me parecen que estas distintas recesiones no han de ser abordadas de manera singular como tantas veces lo hemos hecho, sino como un conjunto, es decir, como un sistema. Son en realidad varios aspectos, a mi parecer, de dinámicas sociales negativas, por la cual el continente se está desintegrando de un nivel nacional a subniveles en la misma nación. Doy el ejemplo clásico de México. Tenemos, como en todo el continente, un florecimiento de lo que llamamos privadas, es decir, lugares, bueno, barrios encerrados con muros, con electricidad, guardias, etc., ¿no? Es aporofobia. En realidad, como el Estado ya no permite un desarrollo suficientemente bueno, grupos enteros de la sociedad abandonan el Estado y se agrupan a nivel más chiquito para generar a nivel inferior al menos lo que logramos, digamos, preservar. Entre vecinos en el barrio protegido, pues vivimos bien. Y atrás de nuestras murallas están los pobres, están los que viven mal. Pero los que viven mal también generan, ¿no?, pequeñas tribus en lo cual les va un poco mejor. Y el peor de los casos es México con los narcos. Al menos con los narcos tienen a alguien que los protege de la policía. No sé si se dan cuenta. Alguien que los protege de la policía. Entonces, para muchos paisanos aquí en el país, es más humano vivir bajo el narco que bajo el Estado. Dinámicas de deconstrucción, por lo tanto, a causa de estas recesiones, en lo cual la unidad de los estados nacionales se pierde, nadie quiere el Estado y cada uno se refugia en tribus, clanes, donde pues intentamos vivir sobre niveles, digamos, inferiores de desarrollo. Y obviamente con injusticias todavía mayores, ¿no? Los ricos viven bien, con hospitales de ricos, con educación de ricos, con seguridad de ricos, y los demás viven peor. A mi parecer, ¿no?, necesitamos como prioridad en nuestro enfoque de desarrollo pensar cómo revertir estas dinámicas sociales negativas, cómo revertir estas recesiones, no individualmente, sino en conjunto. Lo que es trabajar en realidad sobre indicadores que nos permiten detonar procesos sinérgicos de desarrollo, que es exactamente lo que quieren los ODS, pero en realidad los ODS no dicen nada sobre la dimensión sistémica del desarrollo, nomás dicen que de alguna manera maravillosa, mítica, pues se van a agregar los distintos objetivos y van a crear una sinergia positiva, pero es un postulado gratuito. Díganme, y tenemos, creo que esto es la prioridad, ¿cómo generar sinergia positiva, virtuous loop, ¿no?, en los distintos elementos del desarrollo? Y esto es mi pregunta y la prioridad absoluta que veo en el desarrollo hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias.
Professor Jonathan? Obrigada. Gracias, Jonathan. Mónica, y a Cristina y Matías por las ideas que han compartido, ¿no? Yo voy a ser relativamente breve para que tengamos un espacio que entiendo hay para preguntas de quienes nos están acompañando, pero yo voy a intentar responder esta pregunta que nos plantea Mónica desde una perspectiva más bien de quizá de agenda de investigación o de componentes para si quiere empezar a pensar en una agenda de investigación, en línea con lo que se había comentado sobre el tema de las alianzas regionales, ¿no? Creo que la literatura que se ha producido desde el enfoque de desarrollo humano y su sustrato teórico, que es el enfoque de capacidades, no ha sido tan prolífica en lidiar con algunos temas importantes como, por ejemplo, el poder, ¿no? Cristina mencionaba el tema de las desigualdades de poder en América Latina, ¿no? Yo creo que el tema del poder es un tema que se ha trabajado desde el tema de empoderamiento, pero no desde la perspectiva del poder de quienes tienen más poder versus quienes lo tienen en menor medida, ¿no? O lo ejercen, o pueden ejercerlo en menor medida. Entonces, creo que ahí la discusión sobre el poder es una discusión que existe en América Latina, en otras disciplinas que quizás no están con las que no nos hemos involucrado lo suficiente, y sería importante hacerlo, porque creo que un análisis de desarrollo humano en la región sin apelar al tema del poder es un análisis al que le falta un aspecto importante. Quiero, para ser justos con la literatura también, recordar que en el informe de desarrollo humano de hace un par de años, me parece que fue el último que Luis Felipe coordinó, sí hay una referencia al poder que me llamó mucho la atención de manera positiva, pero creo que en general en la literatura más académica sobre el enfoque, y aquí de nuevo hablo como académico, nos falta trabajar más ese tema. Otro tema que creo que es interesante y que también deberíamos trabajar en vinculación con disciplinas con las que no siempre trabajamos y que sería importante que nos vinculemos con ellas, tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, ¿no? En América Latina y en general en países, en regiones, en países que son muy desiguales, el tema de la concentración de medios de comunicación y en general la manera en que las personas se informan es un tema muy importante porque hace vínculo, digamos, en parte con la construcción de narrativas sociales sobre el progreso individual, ¿no? Que era algo que también se había mencionado previamente, que me parece que Cristina fue la que lo comentó, ¿no? Digamos, en qué medida en las sociedades latinoamericanas, las personas en las sociedades latinoamericanas eh, preservan, guardan, construyen narrativas sobre el progreso social que están ancladas en una visión individualista, digamos, neoliberal del progreso, ¿no? Individual, ¿no? Hay algunas investigaciones sobre eso, en el caso peruano es un tema muy claro, que ha empezado a emerger en una serie de encuestas e investigaciones que se están haciendo, pero que creo que es importante porque para volver al componente político y el componente de transformación, en la medida en que las narrativas sociales sobre el progreso social e individual se sigan o permanezcan ancladas en una visión de esta naturaleza, es muy difícil que digamos, la sociedad como un todo tenga o respalde, por ejemplo, políticas vinculadas a la redistribución, políticas de desarrollo humano en general, ¿no? Que es algo que es necesario en la discusión pública, digamos, en la democracia, para poder efectivamente implementar o conseguir apoyo para implementar este tipo de transformaciones, ¿no? ¿Por qué o en qué medida, ¿no? América Latina es una región que tiene alta, perdón, aversión social a la desigualdad? Pareciera que no tanto, porque
siendo una región muy desigual, que además con una desigualdad que no es reciente, sino que persiste, parecería una región altamente, que tiene una baja, perdón, aversión a la desigualdad, ¿no? En general. Podríamos hablar, eso lo digo en términos de pregunta, ¿no? Podríamos hablar de sociedades que toleran altamente la desigualdad, sociedades aporófobas, para retomar el término que Matías introdujo a propósito seguramente del trabajo de la Cortina sobre este tema, ¿no? Son sociedades aporófobas, y eso también está vinculado nuevamente con estas narrativas digamos, de éxito social o digamos, de cuáles las causas por ejemplo, de la pobreza en las sociedades. Voy a dar un dato de Perú. Yo soy peruano y tengo un poco más de conexión con el Perú. El año pasado se realizó un instituto de investigación aquí en Lima, que se llama el Instituto de Estudios Peruanos. Desarrolló una encuesta sobre percepciones sobre desigualdad, ¿no? Y entonces, uno de los resultados que a mí me llamó poderosamente la atención y que comparto desde entonces con mis estudiantes en la universidad, estudiantes de economía, es que más del 50% de las personas en Perú están de acuerdo con la afirmación que considera que las personas son pobres porque no aprovechan las oportunidades. Pero lo que es aún más alarmante es que esta proporción es más grande a medida que nos vamos moviendo hacia grupos de menores ingresos. Es decir, el porcentaje de personas que considera o que afirma o que responde que está de acuerdo con que las personas pobres viven en pobreza porque no aprovechan las oportunidades, crece mientras más pobre es la persona que responde esa pregunta de acuerdo a esta encuesta, ¿no? Entonces, ese es un dato que a mí me parece muy, digamos, que me parece importante, sobre el cual empecemos a seguir la pista y continuemos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Pero que creo que lleva al terreno de la percepción, de la subjetividad, de la sociedad, y que de nuevo, creo que ha sido menos explorado en el enfoque, quizás por la pretensión del enfoque de centrarse en lo, entre comillas, objetivo, y dejar de lado las subjetividades o darle menor importancia, digamos, a la subjetividad. Pero me parece que ese sería un componente importante de una agenda de investigación que nos diga algo acerca de por qué nos es tan difícil, que es lo que Matías preguntaba, por qué ha sido tan difícil o por qué hemos tenido no tanto éxito en que este discurso, este paradigma, en fin, se traslade, se traduzca en acciones que generen cambios más significativos, ¿no? Yo me voy a quedar aquí y de nuevo les agradezco por la oportunidad. Gracias. Obrigada a todos. Gracias a todos. Tenemos una pregunta, ¿no es cierto, Facundo? Tenemos 5 a 10 minutos para las preguntas. Si alguien, si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga ahora, por favor. Eu sugiro que a gente responda essas perguntas entre os nossos convidados e, ao dar a palavra aos convidados, Hacer las preguntas y pasamos las palabras a nuestros invitados y hacemos una última ronda, 1 minuto cada uno. Hay una pregunta aquí de Cecilia Fernández que la hago, si te parece, pues está en español y quizás es más sencillo. Una consulta desde Bolivia, gracias Cecilia por la pregunta. ¿Qué sabemos sobre los reproductores de la desigualdad? Me parece importante el tema y está relacionado a revertir dinámicas negativas. Si alguien quiere, alguno de los otros panelistas quiere tomar la respuesta o tomar la pregunta. A ver, tal vez yo puedo empezar. A ver, lo primero que quería decir es que
no conozco en detalle el caso boliviano, eso como disclaimer, pero en general América Latina, al menos la información que tenemos, es una región en la cual las perspectivas de movilidad social son bastante limitadas, ¿no? Entonces, en la medida en que eso, en las sociedades latinoamericanas, eso permanezca así, es un poco complicado, es un poco difícil, digamos, generar procesos que reduzcan las desigualdades, ¿no? En la medida en que, ahora, la pregunta también podría ser, como siguiendo esa línea de argumentación, ¿por qué existe tantas dificultades o tan poca movilidad social, ¿no? Y allí seguramente la respuesta es mucho más compleja y sería un tema también interesante para discutir en posteriores espacios, pero también como parte de la agenda de investigación. Pero probablemente también tenga que ver con, aquí voy a aterrizar no al caso boliviano, pero al caso peruano, ¿no? Con, digamos, la dificultad que existe, perdón, la interseccionalidad que existe en la reproducción de la desigualdad, no solamente entre componentes únicamente de patrimonio, sino también componentes de origen étnico, lingüístico, y de género también, ¿no? Entonces y regional, en el caso peruano, además que es un país altamente centralizado. Entonces, eso es lo que podría comentar sin, de nuevo, ser particularmente experto en este tema. Sí, sí puedo agregar un elemento, me van a perdonar, parece filosófico, pero los reproductores, ¿no? de desigualdad es la ausencia de futuro. The currency of stability is time. Es decir, lo que falta, la mayor parte de nuestra población es posibilidad de proyectarse en el futuro. Lo que reproduce en realidad pobreza es que la gente no tiene futuro. Y no tiene futuro porque no puede proyectarse en la situación actual sobre el largo plazo. Y mientras no logramos crear una temporalidad mayor para ellos, va a ser muy, muy difícil que salgan de la pobreza porque viven al día o viven de semana a semana. Y en realidad tenemos que preguntarnos cuáles son los tiempos con los cuales viven las distintas partes de la población. Eso para mí es uno de los reproductores de pobreza principal, es decir, la temporalidad con la cual viven muchas personas. Y la temporalidad no es el tiempo de nuestros relojes, es el tiempo creado por nuestras instituciones. Y con cuánto tiempo planea o puede planear un pobre en el continente. ¿Una semana? ¿2? ¿3 meses? ¿Con cuánto tiempo cuentan ustedes que son académicos de diversos países? ¿1 año, 2 años, 3, 5 años? Porque tienen estabilidad, porque tienen esta durabilidad, ¿no? Y esto es un reproductor mayor de pobreza, a mi parecer. Muchas gracias, Mônica. Muchas gracias a todos. Temos 2 questões no chat, mas a gente Muchas gracias. Tenemos 2 cuestiones en el chat, pero no tenemos tiempo. A gente vai encaminhar, vai guardar essas questões. Pero vamos guardar estas cuestiones. Por favor, coloquem um e-mail aí no chat. Por favor, nos ponga la dirección de un correo electrónico y vamos a enviar esas preguntas a nuestros invitados y después les contestamos a ustedes, porque ahora no tenemos tiempo. Entonces, en esos últimos minutos, quisiera que cada uno de nuestros invitados pudieran hablar algo para encerrar. Y después nosotros de coordinación vamos a hacer los agradecimientos finales. Empiezo con Cristina. Eu só queria agradecer. Quisiera agradecer esta sesión. Muito rico
Foi um debate muito rico. Me gostou muito conhecer Jonathan Matias Fagundo, porque é muito interessante quando ponemos pessoas que estão observando todo o que passa de diferentes lugares com diferentes perspectivas. E isso nos ensina como temos que aprofundar todo esse diálogo para combater a pobreza e a desigualdade. De hecho, é muito fácil falar de pobreza desde uma posição onde não vivimos a pobreza. Quando pensamos em milhões de pessoas que vivenciam a pobreza todos os dias, o tema é todavía mais urgente. Então, nossa responsabilidade é muito grande. E depende de toda a sociedade combater a pobreza e buscar uma qualidade de vida para a população. Isso é tudo, porque não é fácil. Graças. Professor Matias ou Jonathan? El slogan final, no me viene así una palabra histórica o algo, digamos, fundamental que decir. Nomás pues agradecerle que tomen interés en eso y quizás subrayar algo que todo el mundo sabe, pero somos privilegiados, ¿no? Somos intelectuales, hemos tenido acceso a educación superior, tenemos puestos de poder o de micropoder en donde estamos. Eso implica una responsabilidad, ¿no? Y esta responsabilidad es nuestra y tenemos que reinventarla y aplicarla, ¿no? Más que se puede a distintos aspectos de la realidad, porque en realidad, porque el saber pues es un privilegio, pero también es un deber, ¿no? Y por lo tanto, pues aplicarlo con creatividad, sin bajar los brazos, sin desesperarse, volviendo a poner una y otra vez pues, el desarrollo en el centro de nuestra acción. Me imagino que lo hacemos, pero quiero decir que es un elemento importante. Sí, muy brevemente. Nada, también yo lo que quería hacer era agradecer a HCCA, a Facundo, a Mónica, a Cristina, a Matías, por esta ocasión, ¿no? Yo creo que estoy convencido de que es un momento clave para los académicos, digo académicos porque en gran medida lo somos aquí casi todos o todos, aunque Cristina también está en el mundo de la praxis. Pero creo que es un momento importante, propicio, con las dificultades seguramente, pero importante para tender puentes y seguir trabajando o, digamos, darle más impulso al trabajo que hacemos desde una perspectiva colaborativa, ¿no? Me gusta mucho que hayamos podido tener este evento con los participantes, con participantes que venimos de distintos países de la región, de Brasil, de Argentina, de México, de Perú en mi caso, y que además tengamos este evento en español y en portugués, que son nuestras lenguas como, tal vez ciertamente no todas las que hablamos en la región, pero sí dos lenguas que hablamos mucho, muchas personas en esta región. Así que nada, quiero agradecer nada más y espero que podamos seguir esta conversación en un futuro no muy lejano, más bien yo diría en el corto plazo. Gracias. Eu queria agradecer ao Quero agradecer a Matias, Jonathan, Cristina e a todos que nos escutam. He dejado um correio eletrônico para que nos mandem as questões que não han sido contestadas. Quisiera destacar que es el esfuerzo de la Coordinación Latinoamericana de intentar colocar todos nuestros eventos con traducción simultánea. El éxito de esto se debe a IDAO, que nos apoya siempre. También porque que esto hace parte de un deseo nuestro, principalmente en Brasil. Y en Brasil no dejemos de mirar a nuestros vecinos.
Sempre falamos com nossos vecinos em inglês e muitas vezes estamos de espalda à América Latina. Não queremos que isso suceda, por isso estamos fazendo esse exercício. Uma das coisas que eu gostaria de salientar Uma das coisas que quisera destacar, para mim ficou claro, eu gostaria de e para mim está claro, e quisera compartilhar com todos, desenvolvimento humano e que é sustentável, desenvolvimento humano sustentável, que solidariedade, querem solidariedade, conhecimento e amor, de várias perspectivas. de várias perspectivas. Acredito, é por isso que E é isto que eu creio. trabalhando. E por isso sigo trabalhando com isto. Muitas graças a todos e todas. Vou ver como é que a tradutora vai traduzir todos. Ah, e também como vou traduzir todos. Também, todos, todas e todes. Está bem? Facundo, Todos e todes. se quer dizer algo. No tengo mucho, tampoco un eslogan, como dijo Matías. Não tenho nenhum slogan, mas quero agradecer aos 3 participantes. Fue una de las charlas más interesantes. Foi uma das charlas mais interessantes que organizamos como coordenação regional. Obrigado por isso. Tenho muitas coisas para conversar. Enviaremos e-mails correspondentes para continuar conversando sobre isso. Muito obrigado a todos e todas por estarem aqui. É um prazer trabalhar com Jonathan e com Mônica, que às vezes eu confundo o sobrenome dela. Talvez no próximo ano vai mudar a coordenação regional, mas foi um prazer muito grande trabalhar todos esses anos com vocês. Começar a fazer algo que é importante, que é discutir sobre questões estruturais em desenvolvimento humano. Pensar em desenvolvimento humano na América Latina, e talvez esse seja o ponto central. E talvez o que temos que continuar pensando é deixar esse conceito que mencionou Matias, do conceito de disfuncionamento. Que disfuncionamento há na América Latina? Não pensar nessa ideia de capacidade, mas pensar desde o ponto de vista negativo, que é o que está nos afetando, e essas questões estruturais que tanto Cristina como Jonathan mencionaram, tem que estar dentro de uma visão da América Latina de desenvolvimento. Por minha parte, é tudo. Muito obrigado a todos e todas. Foi um prazer. Obrigada a todos. Gracias, adiós. Gracias a todos. Eu acho que eu parei a gravação e a hora que eu saí, No, todos no, caem. você está grabando ainda. Não, eu não. Carmen, eu acho. Ah, Carmen. Foi bom, não? Então, sim, eu acho que foi muito bom. Muito foi legal. muito Sim, bom. Eu vou encerrar e aí todos caímos. sim. Nos vemos na outra. Esqueci de falar que nós temos a atividade de Graciela. Amanhã, às Sim, 10 da manhã, nossas, não? sim. Tá, tá bom. Tá bom. Você por Bom, acaso Mônica. guardou as perguntas? Não, mas eu acho que está no chat. Eu posso guardar. Espera. Guardar. Conseguiu? Salvar o chat. Você conseguiu?